¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo se encuentran? Es un gusto volverlos a saludar. El día de hoy continuamos con nuestro capítulo especial de entrelazamiento versus, si queremos verlo así, interferencia, donde ahora veremos qué ocurre si en lugar de generar o estar hablando de un estado entrelazado que se genera a través de esta compuerta CNOT, cambiamos esta compuerta ahora por una compuerta controlada unitaria, donde nosotros la vamos a interpretar como una especie de medición imperfecta del qubit 1 hacia el qubit 0. Y como siempre, les recuerdo, denle like, compartan, suscríbanse, ayudan bastante al canal. Si llegan a tener alguna duda, comentario, no duden en ponerlo ahí en el video. Y sin más, vámonos directo a la pizarra. En este caso, bueno, como les comentaba, para un poco redondear lo que vimos en el video anterior, podemos preguntarnos qué pasa si tenemos un estado que no está entrelazado y agregamos esta parte de la compuerta de fase P. Si ustedes pueden darse cuenta, tenemos prácticamente el mismo circuito que en el caso anterior, donde lo único que hemos sustituido ahora es la compuerta CNOT que antes estaba aquí, ahora por una compuerta controlada unitaria. Estas compuertas, al menos en Qiskit, dependen de cuatro parámetros. Es un parámetro teta, un parámetro phi, un parámetro lambda y un parámetro gamma. En este caso se utilizan estos cuatro parámetros para poder con esta compuerta controlada unitaria llegar a cualquier compuerta que nosotros querramos, o más bien cualquier compuerta controlada que nosotros querramos. Y en este caso, esta compuerta controlada unitaria, nosotros vamos a pensar que va a tratar de realizar una medición en el primer qubit, esta compuerta controlada unitaria, igual que en el caso de la CNOT, para tratar de aprender qué estado tiene, pero en este caso esta medición o este aprendizaje es imperfecto y esto lo representamos con esta compuerta controlada unitaria. Antes de empezar voy a ponerles aquí brevemente cuál es la forma que tiene esta compuerta para que estemos pues todos en la misma sintonía. Como les decía, depende de cuatro parámetros, teta, phi, lambda y gamma. Y va a tener una estructura de la siguiente forma: compuerta identidad que aplica con el producto exterior de el estado cero, más una compuerta EI o un operador EI gamma, donde gamma es este factor, podemos verlo como de fase, que está aplicándose con una operación unitaria que va a depender de teta, de phi y de lambda al producto, o perdón, con producto tensorial, el producto exterior de el estado keto. En forma matricial, ¿cómo lo tenemos? Lo voy a poner un poco de forma simplificada, ahorrándome un poquito de notación. Lo vamos a tener como unos elementos que tienen o una matriz 4x4 de este estilo, donde vemos que la parte de la identidad va a afectar a lo que es o a lo que introduzcamos cuando es el estado 00 y cuando es el estado 01 no vamos a ver modificación. Cuando agreguemos o apliquemos este compuerta controlada unitaria al estado ket 10 vamos a tener el siguiente elemento que va a ser EI gamma coseno de teta sobre 2 y menos EI gamma más lambda seno de teta sobre 2. ¿Ok? Ese sería para cuando introducimos el estado 1,0. Y si introducimos el estado 1,1, vamos a tener un EI gamma más phi por el coseno, perdón, el seno de teta sobre 2. Y en el último término, yo creo que voy a necesitar más espacio. Voy a borrar esta parte de aquí. Va a ser un E
I de gamma más phi más lambda por el coseno de teta sobre 2. ¿Ok? Y ustedes podrán darse cuenta que todo este bloquecito que tenemos aquí, pues nos genera cualquier tipo de compuerta unitaria que nosotros querramos. Y en conjunto con la parte de arriba, que esta parte de la identidad, pues contemplamos o generamos cualquier compuerta controlada unitaria que nosotros querramos. ¿Ok? Entonces, igual que en el caso anterior, vamos a hacer el análisis paso a paso del circuito. Ahorita ya no voy a ir marcando los estados. Espero que ya con los videos anteriores me puedan ir siguiendo de forma más rápida. Entonces, iniciamos nosotros nuestro estado inicial, psi 0 va a ser el estado ket 0, 0. En este caso, qubit 0 y qubit 1, nada más para especificar. Después llegamos a nuestro estado psi 1, que sería después de aplicar la primer compuerta Hadamard en el qubit 0 y una identidad en el qubit 1. Vamos a ponerlo así, Hadamard, producto tensorial la identidad en el qubit 0 y en el qubit 1 correspondientemente. Esto a nuestro estado psi 0 y llegamos a un estado que va a ser 1 raíz de 2, que multiplica el estado ket 0, 0 más el estado ket 1, 0. ¿Ok? Ahora bien, la siguiente parte sería aplicar esta compuerta controlada unitaria. Esa sí la vamos a poner aquí marcado. Aplicamos la compuerta controlada unitaria. Y vamos a considerar, para hacerlo un poco más fácil, considerar que gamma va a tener un valor de 0, phi va a tener un valor de 0 y lambda va a tener un valor de 0. Entonces, es decir, que esta compuerta CU solo va a depender de teta y los demás elementos van a tener un valor de 0. ¿Cómo nos quedaría entonces? Pues nosotros vamos a tener nuestro estado psi 2, lo vamos a obtener de aplicar esta compuerta controlada unitaria que depende de teta en el estado psi 1 y esto nos va a quedar como un 1 raíz de 2 que multiplica a ket 0, 0 más el coseno de teta sobre 2 que multiplica al ket 1, 0 más el seno de teta sobre 2 que multiplica al estado ket 1. ¿Ok? Entonces, como pueden darse cuenta, ya llegamos a un resultado diferente del caso anterior. Particularmente a mí me gustaría mencionar algo, si ustedes se dan cuenta que hay ciertos valores de teta o ciertos casos cuando teta valga ciertos valores que nosotros vamos a recuperar el actuar de la compuerta CENOT. Esto se los dejo ahí como aventura o como actividad para ustedes de checar con qué valores de teta o con qué valor de teta nosotros regresamos o llegamos al estado de Bell, nuestro estado entrelazado que veíamos en el video anterior. Realmente es bastante sencillo, pero para que lo hagan y sea una actividad interesante para ustedes. Entonces, bueno, lo siguiente que tendríamos sería ahora aplicar la compuerta de fase. Aplicamos la compuerta de fase. En este caso la vamos a asociar con un parámetro tau para usar unos diferentes a los que teníamos de la compuerta controlada unitaria. Vamos a estar en este paso. Y vamos a tener nuestro estado psi 3. Vamos a llegar a él de aplicar la compuerta de fase P dependiente de tau o con este valor asociado de tau. Producto tensorial, la identidad, aplicada a nuestro estado psi 2. ¿Y esto qué nos va a dar? Pues lo que vamos a tener es algo similar, pero ahora vamos a ver los aportes de este parámetro tau, esta fase tau, que vamos a tener el 0, 0, más EI tau, que multiplica el coseno de teta sobre 2 del ket 1, 0, más el seno, ups,
más EI tau que multiplica al seno, y aquí también vamos a poner su multiplicación al seno de teta sobre 2 del ket 1. ¿Ok? Y como pueden darse cuenta, desde este punto, ahora sí vemos o podemos inferir que esta fase que estamos introduciendo con este valor tau sí va a afectar en la superposición o en estas amplitudes de probabilidad asociadas a cada uno de estos estados en la superposición. Pero bueno, para ser más claros, igual que en el caso anterior, vamos a aplicar la última compuerta Hadamard para observar estos procesos de interferencia un poco de forma más explícita. Aplicamos segunda Hadamard, que sería este paso de aquí. Y vamos a simplificar un poco para que no tengamos que escribir todo esto. Vamos a manejar, por ejemplo, un término, una variable a, que va a ser el EI tau coseno de teta sobre 2. Y una variable b, que va a ser el EI tau por el seno de teta sobre 2. ¿Ok? Para que nos quede un poco más simplificado. Entonces, ¿qué tendríamos? Nuestro estado psi 4 lo obtendríamos de aplicar la compuerta Hadamard, producto tensorial, la identidad, en nuestro estado psi 3. Esto, obviamente, de esta Hadamard y que nos va a aportar un 1 raíz de 2. Con el 1 raíz de 2 que ya teníamos, nos va a quedar un medio. Vamos a tener en este caso el estado ket 0 más ket 1, que es el que estamos aplicando la Hadamard a este primer qubit. Producto tensorial, el estado ket 0, más A, que multiplica al estado ket 0 menos ket 1, producto tensorial, el estado ket 0, que sería de aplicar esta Hadamard ahora a este elemento de aquí, y más B, que multiplica al estado ket 0 menos el estado ket 1, producto tensorial, el estado ket 1. Y ese sería de aplicar la Hadamard en este último término. ¿Ok? Entonces, vamos a reordenar un poco esto antes de pasar a la última parte. Bueno, yo creo que lo voy a poner acá de una vez. No les quiero spoilear, así que voy a manejarlo aquí. El estado psi 4, este estado final al que llegamos, nos va a quedar de la siguiente forma. Va a ser un medio que multiplica a 1 más A, que 0, 0, más B, que 0, 1, más 1 menos A del estado ket 1, 0, menos B del estado ket 1, 1. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hice? Simplemente agrupé o factoricé con los mismos estados. Si ustedes se dan cuenta, vamos a obtener un 0, 0 de aquí y después vamos a tener otro 0, 0 de aquí, pero que está afectado por este A. Vamos a obtener algo parecido para el estado 1, 0. Y en el caso del estado 0, 1 y el 1, 1, vemos que solamente los va a afectar el B. En este caso, el 1, 0, déjenme ver cuál es. Sería, perdón, déjenme checar. Es el estado 0, 1, perdón, no el estado 1, 0. Con razón, sí, no me cuadra. El estado 0, 1 lo vamos a obtener de este producto tensorial, que solo lo está afectando B. Y también el 1, 1 solo lo está afectando B. Por esos dos quedan igual. Pero nosotros ya podemos ver desde aquí que estos términos A y B van a afectar las amplitudes de probabilidad. En este caso, y van a estar relacionadas con los valores de teta, los valores que estemos nosotros metiendo en esa compuerta controlada unitaria, y también los valores de tau. Entonces, para dejar esto un poco más claro, voy a ponerles
lo que obtendríamos del cálculo de las amplitudes, de las probabilidades de medición clásica de estos estados, haciendo un procedimiento similar al caso anterior, tomando el módulo elevado al cuadrado, nada más que aquí me voy a saltar ese paso, solo les voy a poner el resultado, pero la probabilidad clásica de medir el estado ket 00 sería igual a un cuarto más un medio que multiplica al coseno de teta sobre 2 por el coseno de tau más un cuarto del coseno cuadrado de teta sobre 2. Eso sería para el caso de la probabilidad clásica de medir el estado 00. Para el caso de medir el estado 01, vamos a tener simplemente un cuarto del seno cuadrado de teta sobre 2. Y para el caso de la probabilidad clásica de medición del estado 1, 0, vamos a obtener un cuarto menos un medio de coseno de teta sobre 2 por coseno de tau más un cuarto del coseno cuadrado de teta sobre 2 y finalmente la probabilidad clásica de medición del estado ket 11 sería igual a la del 0,1. Ambos están afectados por la misma amplitud de probabilidad, este variable p que estamos poniendo aquí, que traducido sería un cuarto del seno cuadrado de teta sobre 2. ¿Qué es lo que observamos aquí? Que ahora las probabilidades de medición de nuestros estados en superposición, llamemos el 0,0, el 0,1, el 1,0 y el 1,1, que son los que obtuvimos aquí, ahora sí se ven afectadas por esta fase que estamos nosotros introduciendo con esa compuerta, que depende de tau, esa compuerta de fase. Están modificando las amplitudes de probabilidad y por lo tanto las probabilidades de medición de los estados. Y ahora vemos que si nosotros sustituimos esa medición perfecta usando esa compuerta CNOT y ahora usamos una medición imperfecta utilizando esta compuerta controlada unitaria, podemos nosotros ahora sí continuar utilizando o viendo la parte de la interferencia a través de esas compuertas de fase. Entonces es algo importante y pues algo bastante interesante. Vamos a anotarlo aquí como conclusión de esto. El estado presenta procesos de interferencia entre teta y tau. ¿Ok? Algo que es importante también mencionarles, bueno, ustedes podrán pensar, bueno, ¿y qué pasa con el estado 0,1 y el 1,1? ¿Por qué tienen la misma amplitud de probabilidad? Bueno, aquí fue por la simplificación que nosotros usamos. Recuerden que en un paso estábamos nosotros contemplando que gamma vale 0, phi vale 0 y lambda vale 0 para hacer un poco más sencillo el cálculo. Por eso es que en este caso tenemos igual amplitud de probabilidad para estos dos estados. Si ustedes utilizan o juegan con esos parámetros, se darán cuenta que pueden llegar a estados que inclusive tengan amplitudes de probabilidad características para cada uno de los estados y no se repitan. Entonces es algo pues bastante interesante y aquí vemos que efectivamente dependiendo el instrumento que nosotros usemos, podemos, o esta compuerta controlada unitaria, de alguna forma podemos intuir que está aprendiendo algunas propiedades de este qubit 0, es decir, que el qubit 1 está aprendiendo algunas propiedades del qubit 0, sin embargo, no está aprendiendo lo suficiente como para inhibir las propiedades de interferencia del circuito. Y esta interpretación es bastante interesante, como les digo, es solamente una interpretación. Ustedes pueden formular la que a ustedes les convenga. Y para redondear o cerrar este capítulo, lo que hice, y lo vamos a ver en la parte del programa, es generé una
gráfica que está ploteando las funciones que tenemos aquí, las funciones de probabilidad, dependientes de teta y de tau, donde estoy utilizando diferentes valores de teta y diferentes valores de tau para que ustedes vean cómo es que efectivamente las amplitudes de probabilidad cambian en función de estos valores. Entonces, en este caso, tenemos o recorremos en el eje horizontal el teta, en el eje vertical tenemos el valor de la función, que sería de 0 a 1, donde 1 es pues 100% de probabilidad de medición y va decrementando conforme nos acercamos a 0. Y en este caso, eh, los tau los estoy fijando. Tenemos 4 posibles taus. El tau de 0, el tau con 0.7 y el tau con 1.57. ¿Ok? ¿Qué observamos? Bueno, por ejemplo, cuando tenemos tau con un valor de 0, el estado 00 se presenta aquí con un valor de 1 y a medida que nosotros vamos modificando el teta, pues va decrementando hasta llegar a su mínimo cuando tenemos en este caso un valor de teta igual a 2pi. Para el caso del 0,1, que es el naranja, es este que tenemos aquí. Recuerden que el 0,1 y el 1,1 presentan la misma amplitud de probabilidad, entonces, o la misma función. En este caso, por eso es que se ve aquí como una especie de línea con algo atrás. Entonces, estas dos son iguales. Si ustedes juegan con los parámetros que tiene esa compuerta controlada unitaria, pues van a obtener diferentes gráficas para los dos estados. Pero en este caso vemos que inicia con un valor de función en cero, llega a su máximo cuando vale aproximadamente pi y luego vuelve a decrementar. Y entonces, aquí lo que pueden ir viendo es que con diferentes valores de tau, es decir, jugando con los valores de interferencia que está metiendo esa compuerta de fase, pues estamos modificando efectivamente la amplitud de probabilidad. Vean, por ejemplo, ahora con un valor de tau de 0.79, vean que ahora el estado o la amplitud de probabilidad del estado ket 0, o la probabilidad, perdón, de medir el estado ket 0, inicia algo cercano a 0.8, diferente a lo que teníamos inicialmente con un valor de tau de 0. Entonces podemos ver efectivamente que modificar el tau está modificando la probabilidad de medición de estos diferentes estados. Y ahora finalmente, para tomar solo un ejemplo más, cuando tenemos un tau con un valor de 1.57, que sería esta línea color verde claro, que me parece que ha de coincidir con esta de aquí, vemos que efectivamente, pues ahora el estado ket 00 presenta otra curva diferente a estas dos anteriores debido al proceso de interferencia que está sufriendo con este compuerta de fase que depende de este valor de tau. Entonces, bueno, pues ahí lo dejaremos el video hasta hoy, para hoy. Si llegan a tener alguna duda, pregunta, no duden en ponerlo ahí en los comentarios. Realmente estos temas son bastante interesantes y dan mucho de qué hablar. Hay muchas cosas ahí que ustedes pueden interpretar como ustedes prefieran. Yo les doy una idea más o menos de lo que está ocurriendo. La parte matemática pues la desarrollamos ahí paso a paso, pero lo que se vuelve interesante es darle ese sentido o cómo es que nosotros lo entendemos. Y en este caso la compuerta controlada unitaria, en comparación con la compuerta CNOT, podemos entenderla como esta medición imperfecta, como que tratamos de aprender algo a través de esa compuerta controlada unitaria entre estos dos qubits, tratan de aprender específicamente el qubit 1, el segundo qubit al qubit 0, trata de aprender información, pero como no es una medición completamente exacta que le va a decir si es 0 o si es 1, sino le va a decir, bueno, me parezco tanto en función de esos valores que nosotros estamos utilizando de teta, de phi, de lambda y de gamma. Entonces, el sistema, bueno, dice, te puedo dar tanta información y esto que nos permite seguir utilizando la parte de la interferencia, no perder esta característica con que veíamos cuando generamos un estado entrelazado, en el caso del circuito anterior, uno de los estados de Bell, donde definitivamente veíamos que una vez que estos qubits se ponen en sincronía, cualquier elemento exterior en fase o a través de estas compuertas de fase no modificaba las amplitudes de probabilidad. Una especie de idea que puede ser es como que la información contenida de la sincronía de estos dos qubits ya era
no modificable o no afectada por elementos externos. Y en este caso, cuando cambiamos esta compuerta, cambiamos un poco la idea y vemos que podemos aún utilizar esta parte de la interferencia. Entonces, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. En el siguiente video ya vamos a ver los programas que asocié para esta parte. Y bueno, los espero en el siguiente video. Aprende más, piensa más.